Bueno, nuevamente estoy repitiendo la parte 3 de la videoconferencia de la sesión música, experiencia y alteridad, precisamente porque hubo unos problemas de copyright con el video en YouTube, ya que esta parte contiene bastantes ejemplos musicales, de videoclips. Entonces por ahí un par de estos saltó el tema de copyright y por eso lo terminaron bloqueando, ¿no? Entonces esto implica que voy a compactar mucho más esta parte, y varios de los ejemplos se los dejaré, más bien los links en la descripción, y acaso mostraré algunos fragmentitos, y espero, bueno, que con otros no haya mayor problema, ¿no? Entonces, en todo caso, esta parte está enfocada principalmente a pensar que hay otras formas también, fuera de la mundialización y la folclorización, de este uso de lo musical, lo sonoro musical, en el campo ya sea del cine, del documental, o en este aspecto del modo poético sensorial y de esta experiencia de la alteridad. Frente a estas tendencias de los regímenes de escucha, como la folclorización, el world music, del cual habíamos hablado en la parte anterior, que, como les digo, en realidad hay el conflicto, la crítica que podemos hacer es principalmente a cómo se está haciendo un tratamiento de la alteridad, que esto ha sido ya más explicado en la parte precedente. Entonces ahora nos concentramos en otras posibilidades, más bien de ciertas propuestas sonoro-musicales, que nos permiten y nos acercan mucho más a estos espacios intersticiales, a estos ámbitos de incertidumbre, a estas fronteras, a través de las cuales se puede experimentar la alteridad. Y generalmente aparecen por categorías más encubiertas, si quieren, más difíciles también de etiquetar y categorizar por las industrias musicales, discográficas, cinematográficas, que generalmente oscilan entre los mestizajes, los sincretismos, la hibridez, la fusión, la síntesis, ¿no? Entonces, son algunos de estos ejemplos los que quiero destacar, para que vean también y que abramos un poquito la escucha hacia estas otras posibilidades, hacia estos otros campos. Hay varios ejemplos, eh, solo quiero apuntar algunos de estos, porque me parecen, digamos, algunos más provocativos que otros, o dar un paneo general para que ya luego cada quien pueda explorar un poco más al respecto. Uno de esos lo remonto hacia los años 90. Se encuentra en esta banda de metal brasilero bastante conocida, Sepultura, que saca un álbum titulado Roots, y particularmente un tema que es el que destaco aquí, eh, titulado Ratamahata. Vamos a escuchar simplemente un fragmentito para evitar estos temas por ahí que salte el copyright, y volvemos con un poco del análisis. Bueno, como pueden ver, además un video muy interesante, en una propuesta de animación, pero me interesa aquí destacar el caso de este tema relacionado a esta articulación, a este encuentro, si quieren, entre el thrash metal y la batucada. De hecho, ya la batucada, un estilo musical con bastante influencia o procedencia africana, principalmente basado en la polirritmia, en los instrumentos acústicos, que van a ser incorporados también en la musicalidad brasilera, podríamos decir un estilo afro-brasilero,
y por otro lado el thrash metal, ¿no? Toda una línea también musical dentro de el metal, el rock metal. Es muy interesante porque esto generó en su momento también ciertas susceptibilidades a colectividades más puristas, tanto de un lado como del otro, es decir, tanto del ámbito del metal, esta apertura hacia estos ritmos como la batucada, pues generaban también cierta susceptibilidad. Y por el otro lado, en el campo más tradicionalistas, de estos ritmos afrobrasileros, también veían con bastante susceptibilidad esta incorporación o esta articulación con el thrash metal, ¿no? Entonces es muy interesante esta propuesta porque no es simplemente una fusión en esos términos de incorporar algún instrumento por allí, sino es tratar de justamente generar estos encuentros, estas fronteras, estos intersticios, ¿no? En todo caso, este tipo de musicalidades no las podríamos etiquetar bajo una idea de world music, ¿no? Más bien son bastante difíciles de categorizar, de etiquetar, y están precisamente en este espacio fronterizo, ¿no? Y nos invita un poco a esa experiencia también más sensorial de este campo de la alteridad. Otro ejemplo, si quieren un poco más cercano a nuestro contexto, es el de Ukamauike, una banda de hip hop liderada por ya el fallecido Abraham Borges. Hace un año más o menos se presentó una documental de un documentalista ecuatoriano que se llama también Ukamauike, me parece que está también en YouTube, y es una experiencia muy interesada, muy vinculada a la radio Guaynatambo, y un grupo de jóvenes que empieza a desarrollar este estilo que podríamos denominar hip hop aymara urbano. Una propuesta muy interesante, y vamos a ver igual hay un fragmentito de YouTube de un reportaje, una cápsula con Abraham Borges. Un poco de freestyle, yo voy a disparar. También he hecho los castes, o sea, donde quiera que yo voy a soñar. Y yo me llamo Abraham, soy parte de Ukamauike. Así es que la verdad es esa, digamos, ¿no? Tratamos siempre de plasmar las letras, las cosas que vemos, las cosas que vivimos, ¿no? Tal vez puede ser un poquito que estamos rompiendo esquemas, jugando más con música de los pueblos originarios de aquí de Bolivia, y al mismo tiempo intentando hablar en aymara, que es algo de nuestra cultura que todavía está fuerte aquí en Bolivia, los aymaras, quechuas, 36 etnias y más todavía que hay para descubrir aquí en Bolivia, que creo que es un aporte muy grande para la música y para levantar ese aymara, esos pueblos originarios que han sido pisoteados por más de 500 años. ¿Tienes discos de hip hop, bonita? En español. No entiendo yo inglés. Es la banca. Yo, por ejemplo, a mí en la escuela nunca me han enseñado el aymara porque era prohibido hablar aymara, ¿no? Y ahora yo estoy intentando hablar con mis abuelos, con mis tíos, a ver, háblenme en aymara, quiero aprender más, ¿no? Estamos tocando cosas de la cotidianidad de nuestro país y que muchas veces mucha gente se siente identificada. Un poco de flow, Ukamauike, dice así: Ukama wanchita machakusalitama, Ukama wanchita machakusalitama, acá politicus, walikuliraitu, sapuru, peket usuitu, tajeni takanyani, sumahacaña. El hip hop que está llegando aquí ya desde los 90, digamos, pero el aymara que ha estado ocultado, ha estado pisoteado por más de 500 años, son dos cosas que se enganchan y al mismo tiempo andan juntos, agarrados de la mano, y llegan a jóvenes que muchas veces tenían vergüenza del aymara o de decir yo soy aymara o soy quechua, digamos.
muchas cosas que nos van enganchando, que nos van conectando, ¿no? Y creo que sería avanzarse con una visión más grande de unir a Latinoamérica, ¿no? Y creo que ahí está la música. Un poco de freestyle yo voy a Bueno, entonces ahí tenemos este otro ejemplo de hip hop aymara urbano. Entonces, como ven, ahí también hay una interesante relación entre sonoridades, entre musicalidades, entre una propuesta además bastante novedosa. No se trata tanto solo de una música autóctona plenamente, que podría, digamos, fácilmente mundializarse o folclorizarse, sino más bien de estas incorporaciones, de estas negociaciones también musicales, ¿no? Entonces, son propuestas bastante interesantes que igual no entrarían en el campo del world music. Un ejemplo sobre el cual últimamente se ha debatido bastante es el del flamenco y de estas tendencias hacia el flamenco trap, hacia el flamenco hip hop, el flamenco electrónico, flamenco reggae, ¿no? Y además no solo flamenco y algo más, sino toda esta cadena de diferentes estilos, ¿no? Si recuerdan, en La Chodrón, precisamente hacia el final de esta película documental de Tony Gatliff, el flamenco sería una expresión también de la música romaní, de la música gitana, en todo este viaje, en la historia, en el tiempo, en el espacio, ¿no? Entonces el flamenco ha ido incorporando muchos elementos, ha ido negociando bastantes sonoridades, entre ellas, por ejemplo, el cajón típico entre comillas del flamenco. Hay investigaciones interesantes que habrían sido incorporadas de la caja o el cajón afroperuano, ¿no? Entonces es más bien un género que por ahí se lo ha identificado como algo muy concreto, específico, cuando su misma historia está mostrando todos estos elementos, sonoridades que han ido nutriéndolo, ¿no? Entonces se discutió mucho últimamente por estos procesos de apropiación cultural, desde estas visiones conocido muy tradicionalistas, puristas, que trataban de marcar o que tratan de marcar estos regímenes de escucha, ¿no? Algunos de los ejemplos, quizás el más reciente es el de Rosalía. Precisamente uno de los videos que les compartí en la anterior versión era de esta cantante y productora española, catalana, y que, bueno, por su actualidad está pues mucho más restringido el tema de copyright, pero ahí, para quienes no la conozcan, les pongo también el link, porque está experimentando mucho con estas tendencias del flamenco trap, con toques electrónicos, un poco de blues, etcétera, ¿no? Hay unos análisis también muy interesantes sobre esta propuesta de Rosalía, que incluso en algún momento le mete también hay un poco de reggaetón, quizás ya mucho más comercial por ese lado, ¿no? Pero también hay varios ejemplos, entre estos pues, está la Mala Rodríguez, Ojos de Brujo, que van experimentando mucho con esto, ¿no? En este caso les pongo más los links porque es más fácil que salte ahí el copyright, ¿no? Pero entonces también unas experiencias sonoras muy interesantes que nos están llevando más a esas fronteras, ¿no? Más que fijarse en un solo estilo, están experimentando mucho con estas sonoridades. Un caso también bastante particular e interesante es de este grupo de chicanos, Prayers, que están, que digamos su propuesta, ellos lo denominan como el Cholo God. Vamos a ver solo igual un fragmentito, una introducción a una pequeña cápsula, un reportaje que hay sobre ellos para que veamos de qué va esta propuesta. That whole world of mysticism, dark romantic characters in the goth scene, to me is just beautiful. Things that people say, you know, they call me a faggot, or they'll say, oh, that guy's not a real cholo. Real cholos would slap the shit out of him. And it's fucking funny as fuck, because I'm like one of the fucking most respected gang members in my community, you know, in my neighborhood. I don't fit in a norm, you know, I don't fit with the goth kids because I'm a cholo. So
I don't fit with the cholos because I'm not a traditional cholo, because I'm a goth kid. I don't really give a fuck. I'm here living my life, doing my thing, and nothing's gonna change. People do test me on the regular basis, but like I say in my song From Dog to God, I never ran when they tested me. Bueno, entonces esta es también una propuesta bastante interesante de un cholo got, ¿no? Y es interesante que sean precisamente los músicos chicanos, como veíamos un poco en esta introducción a este reportaje, donde están también incorporando muchos elementos de lo que podemos decir una cultura chicana, que de hecho ya es justamente un muy buen ejemplo de estos espacios fronterizos, ¿no? No son ni totalmente yanquis, ni totalmente mexicanos, centroamericanos, sino más bien justamente es una de estas entidades de frontera, de una de estas experiencias culturales híbridas, mestizas, fusionadas, etcétera, ¿no? Entonces, y más interesante aún, que esto, que sería lo cholo, lo chicano, pues va a incorporar elementos también de toda esta tendencia gótica, ¿no? Del post-punk, el dark wave y otras de estas corrientes musicales, ¿no? Entonces también un ejemplo bastante interesante de cómo se van incorporando no solo elementos sonoros, sino todos esos simbolismos, todo un bagaje cultural y esas experiencias también de vida de estas colectividades, en este caso colectividades chicanas, colectividades que se dedican como cholos, que están también vinculados mucho a tribus urbanas, a estos grupos, clicas, pandillas, etcétera, y cómo van incorporando también pues estas experiencias musicales en sus propuestas, ¿no? Y otro ejemplo que me parece muy interesante, igual muy difícil de catalogar en un solo estilo, y ahí nos sale más bien una sumatoria de elementos, es el de Calimutza, una banda chilena que en esta sumatoria, digamos, si quieren, de etiquetas, se podría hablar de un electro gypsy psicodélico tropi andino. Entonces, este video lo vamos a ver en extenso, para que vean también cómo hay un poco todos estos elementos que ahí van jugando, van experimentando con una propuesta bastante interesante. Entonces vamos con el video de Calimutza. Del maíz, tu furia hace de la tierra sacudir, enseñas a hablar al colibrí, vuelas en un fondo que tú aprendí, fantástico, práctico, práctico, táctico, no hay otro como el bombástico. Al otro lado de la luna, tú te hundiste en la laguna, y ese rayo predicaba que en la tuya voz se encontraba, desde Uyuni hasta Atacama. Cuando la tierra te traga, del collao nace el comienzo de la saga. Pura agua, guarimara, lucero de la tierra, portento de raza. Pequindo, yo grito de guayaba. El corazón del mundo come guacapata. En mi imperio no hay hambre, relata. Canta catarata, al carabacuraca. Fantástico, práctico, práctico, táctico, no hay otro como el bombástico. Te unes al suyo, ese cerro no es tuyo. La ciencia no sirve y no sirve
orgullo. Te unes al suyo, ese cerro no es tuyo. La ciencia no sirve y no sirve el orgullo. Burrito de cuyo, delfín rosadito, guairuro bendito, mucho coralito. Burrito de cuyo, delfín rosadito, guairuro bendito, mucho coralito. Entonces el ejemplo de Kalimutsa, como ven, una experiencia bastante interesante, y aquí va más allá de criterios estéticos, ¿no? De que me gusta, no me gusta, qué lindo, qué bueno, qué sonoridad, sino es justamente apuntamos a esto, ¿no? Cómo se experimenta un poco esta alteridad, estos campos fronterizos a los cuales hacíamos referencia también antes. Vamos ya casi cerrando un poco esta sesión, y ahí me interesa también mostrarles otro ejemplo interesante de más bien otro sentido que se da a músicas que por ahí funcionan más en el campo del pop y que van a ser también de alguna manera llevadas a otras experiencias, a otras musicalidades. Aquí les muestro el ejemplo y volvemos un poco con algunos apuntes de análisis. Come now, follow my lead. Come now, follow my lead. I'm in love with your body. Oh, why, oh, why, oh, why, oh, why. Needy baba, God is me. Oh, why, oh, why, oh, why, oh, why. Panisasa. Oh, why, oh, why, oh, why, oh, why. Querisa, vida ba. Oh, why, oh, why, oh, why, oh, why. Now follow my lead. Gama bama gama manisasa. Gama bama gama garisasa. Gama bama gama garisani bama garinisa gama banisa. Why? Nini bama garisani. Why? Banisasa. Nisa garinisa garisani bama garisani. Why? Come now, follow my lead. Bueno, este ejemplo es bastante interesante porque también nos aproxima mucho a otros sistemas musicales
es la llamada música carnática de la India, y justamente esta es su relación con tema más del pop, más comercial, pero nos permite justamente experimentar más esa otra musicalidad, ¿no? Entonces es otro ejemplo también de otro acercamiento más fronterizo, más intersticial, ¿no? Precisamente esta idea de la ecualización es que mucha de la música ha sido ecualizada, no solo en términos, digamos, técnicos, del ámbito físico del sonido, por decirlo así, sino que justamente estos regímenes de escucha han generado también esta tendencia un poco hacia homogeneizar, hacia establecer ciertos parámetros de lo que es escuchable, de lo que es difundible, de lo que es comercializable, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí que también, por ejemplo, es muy interesante cómo empiezan a surgir ciertas propuestas musicales, por ejemplo, dentro de la llamada música clásica, reaparecen ciertos instrumentos musicales, por ejemplo, medievales o barrocos, que no solo se los está tocando, digamos, es decir, no solo se está buscando experimentar nuevamente con estos instrumentos que ya de alguna manera se habían perdido, eran pocos usados, sino se está tratando de también interpretar esos instrumentos como eran interpretados en esos tiempos, es decir, antes de que produzca un poco esta ecualización musical, entendía principalmente con todo lo que se ha llamado el círculo de quintas, el sistema musical occidental que conocemos, ¿no? Entonces, estas sonoridades empiezan también a experimentarse cómo se tocaban, cómo eran interpretadas antes de esos procesos que podríamos entenderlos en términos de ecualización. Ya para ir acabando y responder un poco a esta pregunta, ¿cuál sería la relación entre música, cine y alteridad? Pues una de las respuestas es precisamente la experiencia sensorial, o dicho en otros términos, esa sensibilidad migrante es la que permite o es una línea que relaciona música, cine y alteridad, y básicamente está guiada hacia un campo de explorar, de motivar las emociones, ¿no? De ahí que este modo poético sensorial precisamente es un buen ejemplo de esta experiencia, de esta sensibilidad migrante, que encuentra una relación bastante armónica entre la música, el cine y la alteridad. Es decir, experimentar la alteridad es básicamente un principio emocional, un principio perceptivo, sensorial, etcétera, ¿no? Y aquí el ejemplo con el cual vamos a cerrar, que en realidad se los voy a compartir en el grupo de Facebook para no hacer muy pesado este video, es de Gaspar Noé, este director franco-argentino, y este es un corto, Eva, de 2005. Quienes conocen un poco de la cinematografía de Gaspar Noé, bastante recomendable. Él experimenta mucho con esto de las emociones, no más que decir de qué trata una película u otra, se podría decir más qué emociones despierta, con qué emociones juega. Entonces, este último ejemplo es para que le preste mucha atención en este juego de lo sonoro, lo visual, y cómo detona diferentes emociones, sensaciones respecto a lo que estamos contemplando. Entonces, con esto acabamos este video. Esperemos que no haya problemas como el anterior, y como les digo, y el ejemplo de Eva, de Gaspar Noé, se los subo directamente al grupo de Facebook. Seguimos en contacto y hasta la próxima.